Informativa. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM. Con Patricia Venegas y Pablo Aranzáez. 8 de la mañana con 16 minutos y estamos acompañados. Estamos con la doctora en Ciencia Política y Académica de la Universidad Católica y de la Red de Politólogos, Julieta Suárez. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y más que nada porque queremos conversar sobre el tema de las cuotas para el proceso constituyente, porque se ha dado toda esta discusión, se creó una comisión técnica, se supone que ahí iban a sacar todas las diferencias, poner las reglas del juego sobre cómo se iba a definir a quienes van a incorporarse a esta eventual convención constituyente, pero finalmente la decisión final la va a tomar el Congreso, al parecer. ¿Cómo ves tú la discusión que se ha dado? ¿Cuál sería el mecanismo ideal? Bueno, yo creo que hay varios mecanismos que se pueden usar. Te podría decir cuáles serían los objetivos ideales, ¿no? Mi impresión es que Chile no puede tener otra constitución que tenga problemas de legitimidad de origen. Entonces tenemos que estar convencidos, seguros y hacer todo lo posible para que la eventual convención constitucional sea mixta o sea 100% electa, sea lo más representativa posible de todas las voces de Chile, ¿no? Y eso implica paridad de mujeres, escaños reservados para pueblos originarios, ojalá algún tipo de candidaturas extrapartidarias para poder canalizar esta frustración o descontento que hay con los partidos políticos desde hace ya varios años. Y diría también, tener una forma de asegurar que las personas en regiones se puedan hacer oír, ¿no? Chile es un país muy centralizado y me parece que también sería importante que la Convención Constitucional diera voz a otras partes más allá de Santiago. Julieta, cuando tú hablas de la legitimidad y te refieres a la distancia que hay con la política hoy, resulta curioso constatar que finalmente las reglas de esta convención se están armando siguiendo un poco los patrones habituales, ¿no? Que es precisamente lo que se quiere de alguna manera cambiar, ¿no? La Constitución es para cambiar las reglas del juego y esas reglas del juego se siguen normando un poco todavía con este molde, ¿no? El número de constituyentes, por ejemplo, que es equivalente al número de diputados, por lo menos. Y la idea de quienes se oponen a la paridad de género está asociada a una serie de conceptos que se han utilizado hasta ahora para determinar lo mismo, ¿no? La cuota 60-40 en las candidaturas de mujeres, por ejemplo, y esta defensa de la idea de una persona un voto, en fin, que son como lógicas que han sostenido de alguna manera un sistema político que, bueno, ya tú lo has dicho, está diagnosticado ampliamente como, digamos, como al menos distante para la ciudadanía, ¿no? Sino con problemas serios de legitimación. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que uno de los errores políticos más grandes que se podría cometer es que la Convención Constitucional terminara siendo un Congreso 2.0 y que no varíe mucho quiénes son, por más que varíen las personas, ¿no? La composición etaria, de género, de origen étnico sea muy parecida a la del Congreso actual. Yo creo que hay una cierta hipocresía detrás de la preocupación sobre una persona o un voto. Todos los sistemas electorales alteran de alguna forma una persona o un voto. Comentaba ayer que, por ejemplo, en las últimas elecciones de Senado en Estados Unidos, el senador de Wyoming ganó con 136.000 votos y la senadora de California con 6 millones. Y los dos ocupan un escaño, ¿no? Pero eso quiere decir que el voto de una persona en Wyoming vale el de 44 personas en California. Entonces ahí no hay una persona, un voto. Actualmente, en nuestro Congreso, varios de los candidatos y las candidatas más votadas no entraron por la forma de repartición de lista, que yo estoy a favor y que me parece bien que sea por lista, pero eso también altera una persona un voto. Parece que solo nos preocupa cuando esta alteración es para equilibrar en términos de género y no en otros momentos que todos los sistemas electorales generan algún tipo de alteración de esto. Claro, ahora, tú dices que esto no se convierte en un Congreso 2.0. El punto es que al parecer van a ser los propios congresistas los que van a tomar esas determinaciones. ¿Qué expectativa ves respecto a que se vaya efectivamente tomar una decisión que vaya en línea con esos objetivos que tú describiste? Bueno, yo creo que los congresistas también tienen que abrir los ojos, darse cuenta la crisis
de representación y la crisis política en Chile, que va mucho más allá de cuidar el acuerdo, y creo que dieron un paso súper importante. Con el primer acuerdo se ataron las manos. Finalmente vamos a ser la ciudadanía quienes decidamos si queremos cambiar la Constitución o no, y se ataron las manos con el mecanismo, ¿sí? Que también generaba muchos resquemores, pero ahora va a ser la ciudadanía la que decida si va a ser esta comisión mixta o no. Yo creo que entonces también deberían atarse las manos y proponer un sistema electoral que garantice la representatividad, que sea diferente al del Congreso, porque tienen que tener en cuenta que esta es una elección excepcional, es una elección constituyente. Esto no implica una pendiente resbaladiza que después va a cambiar todo en el Congreso, es solo para la elección de convencionales, y ahí es súper importante entonces que se den todos los mecanismos y que se escuchen todas las propuestas necesarias para poder asegurar la paridad de género y los escaños reservados para los pueblos originarios. Julieta, este punto es bien interesante, ¿no? Hablamos con Julieta Suárez, que es doctora en ciencia política, que es académica de la Universidad Católica, porque ¿qué dice la experiencia internacional? Lo que tú dices a mí me llama también la atención, un poco como uno escucha de pronto declaraciones que tienen que ver con una cosa un poco tremendista, ¿no? Es que si no honramos el acuerdo, entonces todo esto se va a caer, es que tenemos 48 horas, es que si no, no es, como puras cosas con unos plazos así como tremendo. Y claro, yo entiendo que esto tiene cierta urgencia, pero también, como tú dices, son experiencias nuevas sobre las cuales no tenemos antecedentes, pero sí existen antecedentes internacionales sobre los cuales, digamos, podemos aprovechar esa experiencia precisamente. ¿Cuáles de ellos tú rescatarías pensando en la realidad chilena, en que sea conveniente, útil, más o menos necesario y que nos ayude a resolver estas dificultades que a veces parece que fueran como unas cosas irreversibles? Sí, creo que hay un equilibrio inestable, y por eso es complicado entre cuidar el acuerdo pero no cuidarlo a cualquier costo, ¿no? Porque por ahí terminamos preservando el acuerdo pero generando aún más una distancia entre representantes y representados que puede terminar afectando la ya afectada democracia chilena, ¿no? No podemos, por cuidar el acuerdo, descuidar la democracia. Creo que la experiencia comparada lo que marca es que 155 convencionales parecerían ser un poco pocos, ¿sí? ¿No? Y que en realidad necesitaríamos como una convención un poco más grande para que ¿Cuánto sea... más o menos un número? La ciencia política habla de la raíz cúbica de la población, que eso nos llevaría alrededor de 266, 67 convencionales. Pero se pueden hacer convenciones más chicas, sí, digamos, la experiencia comparada es muy variopinta, digamos. Lo que sí tenemos es evidencia científica de por qué es mejor que los órganos de deliberación colectivos sean paritarios, por ejemplo. ¿Por qué? Contemos eso. Hay millones de razones, te voy a dar 3, por ejemplo. Hay evidencia científica que muestra que los órganos más diversos mejoran la calidad de debate, porque se tocan otros temas que órganos más homogéneos no tocan, porque se tocan desde otra perspectiva también, ¿no? Cosa que es como bastante del sentido común, digamos. La ciudadanía a la vez tiende a ver como más legítimas las decisiones tomadas por órganos diversos que por órganos homogéneos, en particular en crisis de desconfianza, de alta desconfianza como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces tienden a ser más confiados en la forma en que se toman las decisiones, como en esa legitimidad de procedimiento, pero también del resultado. A los acuerdos porque se sienten más representados. Totalmente, sí, digamos, es súper lógico, ¿no? Pero a veces estas cosas parece que se nos van de la cabeza, pero no estamos inventando la rueda, digamos, no estamos diciendo nada extraño. Perdona, ¿y en otras experiencias también median los políticos? Sí, digamos. Siempre, eso es como inevitable. A ver, yo creo que... porque los políticos tienden a verse a sí mismos como fundamentales para todo esto, ¿no? Aunque esta comisión técnica se supone que era el tenía grupo... claro, pero todos representaban una sensibilidad política. Exactamente, un sector político. Es que también ahí, ¿no? Es muy difícil pensar en la democracia contemporánea sin partidos, ¿no? Especialmente en lugares del tamaño de Chile, de la cantidad de población, de la diversidad, digamos. Necesitamos actores colectivos que puedan articular intereses, demandas, integrarlos y ojalá encauzarlos institucionalmente. Lo problemático es que, bueno, no cualquier partido político puede hacer eso, ¿no? Entonces también necesitamos reconstruir a los partidos para que sean vehículos que signifiquen algo para la ciudadanía, ¿no? Que tengan esa legitimidad. Pero también hay esta experiencia comparada en la cual podemos pensar en diferentes formas de participación un poco más directa de la ciudadanía
por ejemplo, también durante la misma constituyente, ¿no? Que haya audiencias, que no sea un proceso entre cuatro paredes, ¿no? Y creo que eso también es súper interesante y ojalá que la convención misma se pueda dar esas reglas ahí para no estar tan condicionada por el acuerdo, de cómo ir incorporando en las diferentes instancias de estos 9 meses o 12 meses, si dura, si se extiende la convención, para tratar de escuchar este órgano más representativo y más legítimo, para escuchar también la mayor cantidad de voces posible. Claro, estamos conversando con la doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad Católica, Julieta Suárez. El punto es que también hay que resolver cuál es el mejor mecanismo. Por ejemplo, en términos de paridad de género, una cosa es que se pueda asegurar que se presente una cantidad importante de mujeres, otra cosa es asegurar que puedan ser electas una cantidad determinada de mujeres. ¿Cuál es ahí el mejor instrumento para poder resolver eso? Bueno, yo creo que estas dos cosas que a veces se presentan como que están, como que son excluyentes, en realidad son complementarias. Entonces, digamos, mi postura al respecto es: hay que mejorar todo lo posible la paridad en las candidaturas, para que después el equilibrio de género, a mí no me gusta hablar de corrección de género, eso tiene un sesgo negativo, entonces que el equilibrio de género sea el menor necesario posible a nivel distrito. Hoy tenemos 8 de los 28 distritos de diputados sin diputadas electas, ¿no? Y yo creo que en la Convención Constituyente eso no puede pasar. Y por lo tanto, los distritos, si son pares, deberían garantizar la paridad, y si son impares, deberían garantizar un resultado tendiente al menos a la paridad. Entonces, cuanto más mejoremos el aspecto de las candidaturas, por ejemplo, pasar del 60-40 a un 50-50, por ejemplo, hacer que las mujeres encabecen el nombre en el voto, que si bien obviamente la gente igual vota por candidatura individual, está mostrado que hay como un efecto de un sesgo cognitivo, ¿no? Que uno tiende a votar a las personas que están más arriba de la lista y no leerse toda la lista. Ojalá que vayan intercalados, ¿no? Alternados, hombre-mujer, hombre-mujer. Todo lo que podamos poner para las candidaturas y para incentivar la participación de las mujeres mejor. Ojalá que salgamos todas a hacer campaña de mujeres voten mujeres y hombres también voten mujeres, pero... Algunos decían 2 votos, uno de solo hombres, otros de mujeres, como para asegurar que se escojan sí o sí representantes de la convención que sean mujeres. Sí, ahí el problema era el tamaño de los distritos, que podía ser la competencia súper mayoritaria, entonces ahí perdés representatividad, que es lo que queremos, ¿no? Queremos tener la mayor cantidad de voces posibles. Si achicás los distritos, perdés representatividad. Después, bueno, era un voto por ahí un poco más complicado, eso puede llevar a gran cantidad de votos nulos, sí, que es algo que no necesitaríamos, y a mí personalmente me preocupa un poco, simbólicamente, me hacía acordar al sur de los Estados Unidos, ¿no? Antes de los años 60, estos separados pero iguales, baños para afroamericanos, baño para blancos, ¿no? Como mientras que podía ser separado mientras que hubiera para los dos. A mí me parece que lo que hay que hacer es, hay que incluir a las mujeres en la política y no hay que incluirlas de manera segregada. Pero, digamos, eso es una opinión, si quieres, más simbólica personal mía. Mencionaste un aspecto cognitivo con el voto, ¿no? Yo no sé si tiene que ver, pero si es que se opta por una convención, la elección de los constituyentes se haría simultáneamente con la elección de los alcaldes, de los concejales, de los cores, y eso hay un aspecto cognitivo ahí relevante, que te van a pasar muchos votos y que finalmente tú vas a tener, digamos, una confusión de candidaturas que no parece ser una buena cosa para una elección tan relevante como la constituyente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí primó como un criterio de costo, ¿no? Hacer todas las elecciones mismas, gobernadores regionales, claro, también. Es que claro, están los gobernadores. Que es una elección nueva. Es una elección nueva y de la cual no puedo, digamos, hay una gran incertidumbre. Es decir, no sabemos, en general, cuando hay muchas elecciones juntas, lo que habla la ciencia política es, bueno, ¿cuál es la candidatura que arrastra, no? Con las presidenciales es fácil, en general la candidatura presidencial la que arrastra el voto después de los demás cargos. En esta uno esperaría quizás, no sé, los alcaldes, las alcaldesas que van para la reelección, que tienen, digamos, a su gente. Son las figuras públicas más relevantes, ¿no? Son los más conocidos. Pero a la vez hay tanta incertidumbre, ¿no? Que yo creo que la verdad que no me sentiría cómoda diciendo que van a ser seguramente las elecciones ejecutivas locales las que terminen. ¿Tú estarías a favor de separar las elecciones?
Yo lo hubiera pensado, digamos, no, me parece que entonces si no la separamos, que lo entiendo también por una cuestión de práctica, costos, pero también de hartazgo de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántas veces a la gente le vas a poder pedir? Ya van a ir a votar en abril, tienen que votar en octubre, los vas a hacer ir a votar otra vez. Pero sí creo que hay que hacer una campaña de educación cívica muy fuerte, explicar cómo se vota, qué es lo que tiene que tener en mente en el momento de votar. Y creo que eso un poco está surgiendo espontáneamente, ¿no? La gente está hablando muchísimo más de política. Si uno va a un café, encuentra gente hablando de políticas en las mesas al lado, que antes, al menos en los años que llevo en Chile, jamás me había pasado, ¿no? Están todos estos cabildos, muchos de ellos espontáneos, pero que se llenan, que realmente va un montón de gente, y creo que hay un interés verídico y que al menos yo celebro en este proceso. Muy bien, Julieta Suárez es doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad Católica, ha estado conversando con nosotros sobre este proceso constituyente, que todavía le quedan varias etapas por resolver, ¿no? Muchas gracias por haber venido al estudio de Sonar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julieta. Que tengas buen día.